platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y justo el día de hoy vamos a hablar de los alimentos que tienen azúcar. Algo que debemos de identificar a la primera es que los alimentos tienen la capacidad de subir la glucosa. Ahora, desafortunadamente luego queda ambiguo, queda una persona confundida porque los profesionales de la salud ocupamos palabras como glucosa, azúcar, carbohidratos, en fin. Entonces, estas palabras que usamos luego le dificultan al paciente poder identificar con certeza qué es lo que le sube la glucosa en sangre o qué es lo que le sube el azúcar en sangre. Primero vamos a reconocer, el azúcar es propiamente ese elemento que encontramos en los alimentos, ¿ok? Sobre todo los alimentos que van a tener una absorción muy rápida, que van a disparar la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, ese es el azúcar como tal. Ahora, los carbohidratos son los elementos que encontramos en la comida en general que tienen la capacidad de darnos energía y de subir la glucosa. Pero, pues, la gran mayoría de los carbohidratos pueden aparecer en alimentos que no solo te ofrecen energía o la capacidad de subir tu glucosa, sino que también te dan vitaminas, minerales, en fin. Entonces se vuelven como muy valiosos para el estado nutricional de los pacientes. Ahora, después de identificar esto, el azúcar, los carbohidratos, tenemos que identificar la palabra glucosa. Cuando hablamos de glucosa sanguínea, estamos hablando del azúcar que está en la sangre, ¿ok? Glucosa sanguínea. Y cuando hablamos de glucosa dentro de la célula es el azúcar o el elemento que puede darle energía a la célula. Entonces, vamos a hablar de esto porque les puede facilitar mucho el hecho de cuando nosotros ocupemos palabras como glucosa, como glucosa sanguínea, ¿cuál otra? Por ejemplo, azúcar, carbohidratos, o sea, yo creo que eso nos genera a todos confusión. Yo en lo personal trato de ocupar la palabra azúcar porque siento que, o la gente dentro de los comentarios que me hacen, veo que es la palabra que asocian más rápido a que algo les puede subir su azúcar en sangre, ¿no? O sea, el azúcar que comemos puede subir el azúcar en sangre. Entonces, a mí me parece la palabra pues más fácil de entender y por eso lo explico de esta manera. Ahora, vamos a reconocer que cuando nosotros comemos, lo que sea que comamos, va a ser clasificado en uno de los 8 grupos que existen para poder comer. Es decir, si yo me como un plato y en el plato tengo arroz, tengo frijoles, tengo una ensalada, tengo pescado y tengo tortillas, por ejemplo, y tengo una fruta de postre, esto que está en mi plato va a pertenecer a cualquiera de estos grupos que se clasificaron con características en común. Por ejemplo, la ensalada que estamos platicando de mi plato. La ensalada pertenece al grupo de las verduras, ¿ok? Quiere decir que si mi ensalada tiene jitomate, tiene cebolla, tiene lechuga, tiene espinacas, tiene, no sé, brócoli, esta ensalada que está ahí, todos son verduras, comparten una característica que aportan fibra, vitaminas, minerales, agua y que si tienen carbohidratos son casi nada. Entonces, comparten esa característica, ¿verdad? Ahora, si yo tengo una fruta ahí en mi plato como postre y tengo, por ejemplo, una manzana, yo ya sé que puedo comerme una manzana o un durazno o una pera o una taza de sandía o una taza de melón, porque todas las frutas comparten una característica. Te dan más carbohidratos que las verduras o azúcares, como le quieran llamar. Te da fibra, vitaminas, minerales y agua. Entonces son muy similares las frutas y las verduras. La diferencia es que las verduras te dan bien poquititos carbohidratos y las frutas te dan mucho más, ¿no? Ahora, los dos son buenos para la dieta, por supuesto. Entonces, ahí hay 2 grupos que ustedes ya identificaron en mi plato. Hay un tercero. ¿Qué vimos en mi plato? Arroz. El arroz es un granito. Es un granito que nosotros guisamos y preparamos y a esos todo lo que sea grano como tal, es que no sé si sea lo correcto expresárselos así, pero bueno, lo digo de esta manera para que el concepto quede claro. Pero todo lo que sea un granito, un grano y que pulvericemos y que volvamos harina o que industrialicemos,
es un cereal, por ejemplo. El elote es un cereal, es un grano que tal vez no industrializamos, pero es un cereal. Por ejemplo, las tostadas, perdónenme, las palomitas son un cereal. Son estos, pues esas semillitas, no sé cómo llamarlas, esas bolitas que ponemos a temperaturas altas y que explotan. Las palomitas, por ejemplo, son un cereal. La tortilla es un granito que pulverizamos, que volvemos masa y se vuelve tortilla, ¿no? Una arepa es justamente lo mismo, ¿verdad? De unos granitos de cereal se hace la harina y se elabora la arepa. Entonces, todo lo que se elabore con harinas o que tenga componentes como el grano, un granito de cereal, en ese momento nosotros sabemos que forma parte del grupo de los cereales. Y los cereales tienen una característica, también aportan carbohidratos, aportan fibra, aportan vitaminas, minerales, agua y aquí además aportan proteínas. Entonces por eso es que se clasifican diferente. Y finalmente tenemos lo que vienen siendo las leguminosas. Perdón que les dije los cereales, perdón, estamos con los cereales. Los cereales son los que te aportan carbohidratos, vitaminas, minerales. ¿Qué les dije? Vitaminas, minerales, agua y proteínas. No es como lo más común. Aquí aclaro este punto porque me dejé llevar por la plática que estábamos teniendo. Entonces los cereales son los que se pulverizan y te dan origen a eso. Te dan energía, pero no tienen, voy a ser muy clara, no tienen proteínas o muy poquitito. Tienen fibra si eliges una versión saludable, como es la versión integral. Y finalmente tenemos lo que vienen siendo, ahora sí, las leguminosas, que son los frijoles, la lenteja, los garbanzos y las habas. Estas, por ejemplo, el arvejón, por ejemplo, estas tienen un elemento, ahora sí, tienen carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra, agua y proteínas. Esa es la característica que tienen ellas. Por eso es que las apartamos de los cereales, por eso es que las apartamos de las frutas o de las verduras. Cada grupo tiene sus características. Los lácteos pues tienen carbohidratos y tienen cantidades considerables de grasa. Por ejemplo, la leche y el yogur tienen carbohidratos, ¿no? Entonces esos son lácteos. La crema, aunque es un derivado, el queso, estos te ofrecen todavía más grasa que el anterior grupo. Entonces, pues por eso se ponen en grasas, ¿no? O sea, por ejemplo, la crema, ¿qué les dije? La crema y, por ejemplo, el queso, ¿no? O sea, hay quesos que forman parte de las grasas y quesos que forman parte de las proteínas. Entonces, eso hay que estar al pendiente. Las proteínas, pues son claramente el pollo, el pescado, la carne de res, el borrego, la ternera, el huevo. Son proteínas, ¿ok? Las grasas, pues hay grasas buenas y grasas malas. Ahorita les voy a hablar de las grasas buenas, que son el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, las nueces, las almendras y el cacahuate. Son grasas buenas. Y finalmente, pues habíamos platicado los azúcares al principio, ¿no? Los azúcares, los viles o corrientes azúcares, como le quieran llamar, el tradicional azúcar, aunque la tradicional, la clásica, es la miel, el azúcar de la mesa con el que ponemos a nuestros cafés, la cajeta, la mermelada, el helado, la paleta de hielo, la paleta helada, la gelatina es azúcar. Entonces, hay que reconocer que de los 8 grupos que les mencioné, uno tiene la capacidad de subir tu glucosa o tu azúcar en sangre en cuestión de minutos. O sea, en unos minutos ya se te fue hasta arriba. ¿Quiénes son? El grupo de los azúcares. O sea, la mermelada, la cajeta, la miel, el azúcar de mesa, el helado, el chocolate, la gelatina, suben muy rápido la glucosa. Ahora, el resto que les mencioné, que tenían carbohidratos, como eran las leguminosas, las frutas, los cereales, los lácteos, estos otros 4, sí suben la glucosa, pero de una manera más controlada, de una manera que nos hace sentir menos abrumados por el impacto de estos alimentos en nuestra glucosa en sangre o azúcar en sangre, como ustedes le quieran llamar. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que estos alimentos van a tener la capacidad de subir nuestra glucosa en sangre si no los comemos correctamente o en las cantidades apropiadas. Las frutas normalmente nosotros las medimos en tazas o las medimos por pieza. Cuando hablamos de tazas, por ejemplo, pensamos en la papaya, en la sandía, en el melón, en las fresas. Esa taza
eso es una porción. Haz de cuenta que tú te comes una taza de sandía, una taza de melón, una taza de fresas, una taza de frambuesas, es lo mismo que decidir comerte media pera. O sea, tiene la misma cantidad de carbohidratos, ¿ok? Si tú decides comerte cualquiera de estas tazas, puedes compararla, por ejemplo, con lo que viene siendo medio plátano. Entonces, esto es importante porque ya los profesionales ya identificaron, ya las agruparon, ya nos dijeron cuánto es la cantidad para saber que las podemos intercambiar entre ellas. En el caso de los frijoles, la lenteja, los garbanzos, para poder medir que estamos comiendo una cantidad apropiada, normalmente comemos media taza de frijol o media taza de lentejas o media taza de garbanzos o media taza. Entonces, esto es súper importante que ustedes lo sepan porque evidentemente nos da la tranquilidad de que estamos comiendo de manera responsable. Entonces, sí es importante saber que de los 8 grupos de alimento, ¿cuáles son los 8 generales? Leguminosas, verduras, frutas, lácteos, proteínas, grasas y azúcares. De estos 8, 5 te van a subir tu glucosa. ¿Cuáles son? Obviamente los azúcares corrientes, esos meros. Van a ser los lácteos, van a ser los cereales, las frutas y creo que ya nada más, ¿no? Leguminosas. Entonces ahí están las 5 que van a subir tu glucosa y que van a tener un impacto real en el control de tu diabetes. Entonces, tú identifícalos y ahora, no porque te suban tu glucosa van a estar prohibidos. Este concepto lo voy a aclarar. No porque suban tu glucosa van a estar prohibidos, simplemente que son los que vas a tener que vigilar más a la hora de servir en tu plato, porque si te sirves mucho de uno, se te va a subir tu glucosa. Este es lo único que tienes que reflexionar, ¿vale? Yo te voy a pedir un favor, si tú quieres aprender más de diabetes, si quieres saber cómo cuidarte, te sugiero que adquieras el curso que encuentras, mándamelo por un WhatsApp que te interesa la información del curso y te va 55 82 16 24 93. Otra vez 55 82 16 24 93. Mándame un WhatsApp y pídeme que te mande la información del curso. Si tú quieres agendar cita conmigo, con mi equipo de trabajo, con podólogos, con médicos expertos en neuropatía diabética, o quieres un angiólogo que te ayude a revisar tu circulación arterial para ver si estás bien de la circulación, o necesitas un nutriólogo que te haga un plan de la alimentación personalizado, o bueno, si tú quieres que te atienda yo, con mucho gusto te puedo atender. Si tú quieres, por ejemplo, que te atienda un ortopedista especialista en diabetes, un podólogo especialista en pies delicados, no es por nada, pero me he traído a los mejores a trabajar aquí en mi equipo. Entonces, yo nada más te doy el tip, ¿vale? Si te interesa agendar, te voy a dar el teléfono donde puedes agendar cita, 55 90 01 19 99. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Si a ti te interesa, pues con muchísimo gusto aquí vamos a estar. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, que Dios te conserve. Gracias por estar aquí. Compartan y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye.